Buenos días. Bueno, quería saludarlos de nuevamente y comentarles algo sobre lo que se leyó, debió haber leído la semana pasada, que es el texto de Elementos del discurso cinematográfico de Lauro Zavala. Este es un texto muy interesante porque en realidad es como un manual de curso. Laura Zavala pues ha trabajado mucho lo que es la apreciación cinematográfica, el discurso cinematográfico desde la perspectiva sobre todo de la semiótica. Y como él dice, pues te tienes que hacer como de muchas herramientas teóricas de varias disciplinas. Por eso es un estudio siempre transdisciplinario y que le ha ayudado mucho a construir pues una carrera bastante ecléctica. Entonces se dedica a varias actividades y en varias ramas de la ciencia. Él trabaja en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y pues es un autor bastante interesante por si lo quieren checar. Hay algunos textos de análisis cinematográfico que tiene publicados y pues de otros temas, ¿no? Pero también tiene el análisis de varias obras de cine. Bueno, como es un manual, pues viene un poco pensado para el estudiante y para actividades concretas que se deben hacer durante el curso. Entonces, algo de eso, digamos que era general o podría no estar necesariamente asociado a lo que vamos a hacer, pero pues sí te da muchas pistas sobre cómo hacer un análisis cinematográfico, sobre todo muy práctico. Em, y tiene ciertos postulados, obviamente, son su posicionamiento teórico, que es importante retomar y que no es el único, pero desde mi punto de vista también es de los más actualizados y más completos, porque hay algunos que son como solamente desde la parte cinematográfica o desde la parte histórica. Él, como decíamos, hace como una especie de mezcla de varias teorías y varias disciplinas y eso pues la hace más rico. Algunas de las cosas que comentes, por ejemplo, que él va a tomar el análisis considerando al lector como el productor de sentido de la obra. Eso quiere decir que él se va a centrar sobre todo en el espectador y no tanto en el productor del contenido. No tanto porque no sea importante, sino porque para él y para los fines del curso que estaba impartiendo, pues es lo que es más relevante, ¿no? De cómo las personas generan su propio sentido, le dan su propio sentido a una película, una cinta, a lo que se están observando. Claro, el productor, el director, el guionista tienen su idea también de lo que quieren provocar, pero no necesariamente es algo que va a pasar. Por eso él se centra mucho en lo que es el espectador, el lector, digamos, en esta terminología semiótica, el lector de la cinta, ¿no? Habla acerca de un proceso nominativo que es muy importante porque lo que él busca a lo largo de este curso es que aprendan, y igual es algo que me interesaría que ustedes aprendieran, comparto con él esto, a dar nombre a lo que están observando, es decir, no hablar solamente como términos generales o términos de sentido común o de orden cotidiano, sino con conceptos, sí, de cinematografía o de teoría semiótica o inclusive de teoría de adaptación. Entonces, hay que embuirse un poco de lo que son los conceptos y la terminología adecuada para poder hacer un mejor análisis. ¿Por qué? Bueno, porque esto nos va a dar, como dice él, todo un marco teórico, un sustento y una base para nuestra interpretación. Es interesante como dice esto, ¿no? De que él no es que te va a enseñar a ver una película, de hecho, más bien lo que tenemos que hacer es, ustedes ya han hecho esos análisis seguramente, desde que vemos una película siempre elaboramos, ¿no? Interpretamos la película, le damos sentido y eso quiere decir que no es que vamos a aprender ahora o es la primera vez que vamos a ver una película y le vamos a dar sentido a partir de lo que estamos aprendiendo. Generalmente se hace sobre películas que ya se vieron y lo que hacemos como parte del taller es, o del curso, poder atribuirle significados más precisos y poderles dar un marco teórico más sólido a lo que estamos juzgando, porque esa es otra cosa que él dice, ¿no? A final de cuentas, nosotros estamos dando un juicio de valor, o sea, dice, un análisis es algo que te gusta o no te gusta y al momento de hacer el análisis tú argumentas o das las pautas de por qué eso te gusta o no te gusta. Em, por eso es importante. Ahí nos da una serie de listados acerca de qué elementos podemos considerar, cómo es el encuadre, cómo es la escena, diferentes elementos del cine
que pueden hacer que nuestro análisis sea más sólido, que puede estar mejor cimentado, ¿no? Nos habla acerca, por ejemplo, del principio de doble anclaje, del principio de abducción nominativa, del principio de compromiso estético y del principio retórico, que son básicamente de cómo está elaborado el documento o el texto, que como dirían los especialistas en semiótica, que pues sabemos que el texto es cualquier contenido cultural. Habla también acerca de cómo la pantalla es un espejo de lo que el mismo visualizador está suponiendo, conoce. Y eso tiene que ver con la intertextualidad, que es un elemento muy importante. La intertextualidad es una de las teorías fundamentales de la semiótica y habla acerca de cómo está interrelacionado, todo en nuestro universo cultural está interrelacionado, ¿no? Entonces, todo tiene que ver o todo puede haber ecos de algún elemento de otra parte, algún elemento. En el caso de los productos culturales, sobre todo está muy evidenciado que podemos ver, diríamos, guiños, ¿no? Guiños acerca de Shakespeare, guiños de El Quijote, pero también puede ser guiños de algún elemento o algún hecho político de la cotidianidad. Entonces, cómo este tipo de cosas las podemos ver en una cinta o aunque no esté explícitamente ni siquiera asociados, necesariamente el lector lo puede asociar. Es decir, yo puedo decir, ah, mira, es que eso me recuerda a determinado evento en el pasado o a determinada otra lectura que hice o otra película que vi. Entonces, en ese sentido, el intertexto es cómo se conectan los diferentes productos culturales a través de repetición o de pautas o repetición de estructuras de narrativa, de personajes, o puede ser de algún tipo de música, o sea, pueden ser diferentes cosas, ¿no? Y eso nos hace crear esta red, ¿no? Entonces todo es como una esfera o una red de conexiones que nos ayudan a darle sentido a las cosas, ¿no? Y configuran nuestra realidad. Nicel es el espacio cultural de la posmodernidad. Claro, porque como ahora todo está más interconectado todavía que antes a través de los medios de comunicación masiva y sobre todo del Internet, pues es más probable. Hay otro concepto que es el de la semiósfera, que también está en ese sentido. Todavía Zavala no la aborda como tal, pero la semiósfera pues es como el universo que se crea alrededor de em, ciertas narrativas o ciertos universos em, imaginarios, como puede ser el de los superhéroes de Marvel, ¿no? De hecho, así les decían, ¿no? El universo Marvel, el universo DC. Em, Estos pueden ser tan amplios o tan reducidos como el tiempo, la cantidad de obras que hay alrededor, la cantidad de productos que van generando alrededor de un mismo de una misma historia, de una misma novela, de una misma película, pues sean, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, haya una semiósfera muy amplia en torno al Padrino o en torno a la narcocultura y una semiósfera muy pequeña respecto a, no sé, una novela acerca de la juventud, ¿no? O sea, eso va a variar muchísimo. Pero pues es la forma en la que cada vez hay alrededor de una misma novela, una misma película, un mismo producto cultural, se van generando cosas, ¿no? Artículos, TikToks, reseñas, audios, podcasts, todo eso que se va a generar alrededor de eso puede ser una semiosfera. Bueno, eso es otra cosa aparte, pero pues es dentro de la misma línea de la semiótica y cómo estamos estudiando la diversidad de productos y la diversidad de elementos que se van generando a partir de una misma obra. Y bueno, sobre eso iba el texto de Zavala. Quería comentarles que la próxima sesión vamos a estar checando lo que es ya un poquito más el texto o la adaptación de textos concretos escritos que se puede llevar a la pantalla. Esa es la lectura que tenemos de Stam. Y vamos a poder también entender un poquito más de por qué a veces hay cosas que no se pueden llevar directamente a la pantalla o se tienen que hacer algunos cambios, ¿no? También Stam es un autor bastante importante de la cinematografía, como el estudio del cine en particular.
Y bueno, eso sería alguna de las cosas que vamos a ver, así como la propuesta de clasificación de películas históricas que hace José María Caparrós Lera, que es uno de los especialistas en historia y cine de España, que es muy importante, tiene una carrera muy larga, tiene muchos libros sobre esto, pero la mayoría de ellos están muy enfocados en lo que es la historia de España, ¿no? Que es lo que más les interesa. Entonces, bueno, en ese sentido yo les invito también a que cuando vayan a hacer su análisis, pues le den preferencia a la historia de México. ¿Por qué? Bueno, porque nos puede servir más que quizá historia mundial. No porque no sea importante, sino porque a veces lo que carecemos precisamente de historia local o de México. De historia mundial, pues hay muchas más posibilidades de encontrar productos o encontrar videos que nos puedan servir o que puedan ser útiles, porque la intención no es tanto, obviamente, producir como para algún material educativo, pero en general, pues la gente, claro, va a tener un poquito más noción acerca de la Segunda Guerra Mundial o de los nazis, por ejemplo, gracias a todas las películas que existen. Y quizá no pueda saber mucho acerca de Jacinto Canec o no tenga idea acerca de, no sé, Vicente Guerrero inclusive, ¿no? Entonces ese tipo de cosas es las que nos podrían servir más de como propuestas de trabajo que se podría trabajar, que se podría empezar a desarrollar en la academia o desde las propuestas de estudio. Entonces, los invito a que si encuentran alguna película, algún TikTok o algo que puedan analizar referente a estos temas, estaría bien. Yo les voy a dejar una lista de las películas más recientes que se han hecho en México sobre Historia de México, que en su mayoría son gracias a una propuesta que se hizo para celebrar el bicentenario de la independencia. Se hicieron varias películas, se hicieron inclusive caricaturas, no sé si ustedes la han visto, o sea, películas animadas, pues, que hay varias de ellas que se hicieron en torno a los aniversarios, al aniversario de la independencia. Hubo como presupuesto para hacer todas estas producciones desde el gobierno federal. Entonces, bueno, los invito a eso y nos vemos la próxima semana. Bye.